¿Cómo te va, Hugo? Buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, ¿qué vemos? Hay varios temas para conversar. Por un lado, lo que ha pasado con el dólar en las últimas horas, lo que se va a conocer Sí. de inflación en el primer mes del gobierno de Milei, aunque por supuesto no le corresponde, es más de lo que viene que lo propio. Y el horizonte, ¿no? Sí. ¿Qué podemos esperar hacia adelante? ¿Qué ves? Mira, en lo que tiene que ver del dólar no me sorprende, porque en realidad lo que está haciendo el Banco Central es, de alguna forma, forzar que suba el tipo de cambio, ¿no? Tomó dos medidas que de alguna forma hacen que el dólar tenga que subir. Eh, una es el tema de los depósitos a plazo fijo ajustables por inflación. Lo que hizo fue ampliar el plazo. Dijo, antes eran 90 días mínimo, ahora dijo no menos de 180 días para un plazo fijo ajustable por inflación, por lo cual genera más inmovilidad en los fondos y la gente no quiere entrar. Y además puso un límite al monto que un cliente puede depositar a plazo fijo. Correcto. A plazo fijo ajustable por inflación. ¿Eso qué hace? Que obviamente el que no quiere meterse en eso, porque es mucho plazo y poco monto, se va hacia el dólar, porque no tiene otros instrumentos para invertir. Y por otro lado, el Banco Central bajó la tasa de interés, porque ¿qué hacen los bancos? Los bancos toman depósitos a plazo fijo y pagan una tasa de interés, se dan vuelta y le prestan al Banco Central y el Banco Central les paga una tasa. Si el Banco Central baja la tasa de interés que paga por las LELIQ, obviamente los bancos le pagan menos al cliente, o sea, baja la tasa de interés. Entonces, al bajar la tasa de interés, el inversor mire y dice, contra la inflación pierdo, pero contra la suba del tipo de cambio también, por lo tanto me voy al dólar. Claro. Y vos ves cómo se están moviendo los depósitos en el sistema financiero, caen los depósitos a plazo fijo y aumentan todos los depósitos que son a la vista para salir corriendo en cualquier momento. De manera que no sorprende, hay que ver, yo creo que la estrategia que están buscando es generar un proceso inflacionario para licuar los pasivos del Banco Central y ver si pueden dolarizar. ¿Ah, sí? Esto va a tener un costo para la población. Es la impresión que yo tengo, ¿no? Por la ¿Y forma en cómo que... sería? ¿Cómo Porque sería? El gran tema que en y realidad el vos, presidente dijo que era de segunda generación, pero bueno, eh, ¿qué cosa? lo de dolarizar. ¿Qué cosa? No, él dijo que tenía, y varias veces dijo, que tenía oferta de 10.000 millones de dólares, que inclusive le había ofrecido un fondo de inversión. Se lo dijo a Fantino en un programa, en una entrevista, Ujú. que él ya tenía asegurado 10.000 millones de dólares para rescatar la base monetaria, y que era un fondo de inversión muy importante y que lo tenía en el celular la respuesta del fondo de inversión. O sea, que ya disponía de los 10.000. Después dijo en otro programa con Eduardo Feynman en la radio, recién estaba viendo el video, que disponía que ya se le habían acercado otros fondos para darle más plata y que tenía como 30.000 millones. Ajá. Entonces, la pregunta es, ¿y por qué no lo usás? ¿O Pero no querías finalmente usarlo? no, ¿No? él no planteó que el proceso de dolarización junto con el cierre del Banco Central eran para una segunda etapa de su gobierno. Bueno, a ver, si vos tenés los 10.000 millones de dólares asegurados y Sí, decís que los bonos que tenés en el Banco Central, que iban a hacer un fideicomiso, que era la sí, propuesta de, ¿cómo se llama? De Emilio Campo, sí. esos fondos lo iban a hacer un fideicomiso en el exterior y con eso iban a cancelar todas las LELIQs y los pases y demás. La pregunta es, ¿por qué no liquidás ese tema por lo menos? Después, si querés, dolarizás y te evitas todo este manejo de tasas de interés que estás teniendo y la incertidumbre que se genera en el mercado de cambio. La pregunta es, si tenías eso preparado, ¿por qué no lo estás haciendo? ¿Se entiende lo que digo? Sí, 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 Entonces, se la entiende. única explicación, Bueno, lo único que yo, sí, no, lo que digo es, creo que lo que él está haciendo ahora es bajar la tasa de interés, ponerla por debajo de la tasa de inflación y licuar lo que serían las LELIQs y pases netos, que básicamente ahora son pases. Ahora, eso tiene un costo para la sociedad, que es bancarse el proceso inflacionario, ¿no? claro, claro. Que por ahora sigue. ¿Qué se calcula para el jueves? ¿Más cerca del 30 o más cerca del 25, de acuerdo
a lo que a la información que manejas. No, yo te diría que puede estar entre el 25 y el 30, por ahí va a estar, pero más, no, porque la verdad es que hay muchas estimaciones dando vuelta y no sabemos el número exacto. Claro. Pero menos de 25 dudo que te esté dando, que te esté dando el índice ¿cómo se llama? De inflación. Claro. El rubro que Él el otro día dijo va a que ser, si daba 30 era un éxito por algunas razones que explicó desde el punto de vista económico en una entrevista radial en Radio Mitre, porque había funcionado parte de lo que él, bueno, del ajuste que él planteó, ¿no es cierto? Hasta aquí. a ver, ellos dijeron que esperaban una inflación del 45, no sé de Exacto. dónde sacaron ese número. Exacto. ¿Sí? Creo que a partir de ahí era, sí, sí, a partir de esos datos. Y, y que un 30 sería un éxito y que habría que sacarlo ¿cómo se llama? A Caputo de Nanda por la calle, cosas por el estilo, dijo en una entrevista. En realidad, si vos me decís que en vez de tener un 45, tenés un 30% de inflación, es como si yo te dijera, mira, en vez de morirte de 5 balazos, te morís de 2 balazos. A ver, para la gente, ¿le cambia tanto que sea 45 o 30? Bueno, No depende de si es en alimentos, supongo, ¿no? O si es en indumentaria o en otros rubros, turismo. Vos fijate que en alimentos el Capital Federal dio 30%, ¿no? Ajá. Fue el que más subió. Hay que ver qué da ahora en el nacional, y después hay que ver por regiones y Capital Federal y Gran Buenos Aires sobre todo, Claro. a ver cómo fue la inflación y cuánto aumentó básicamente alimentos y bebidas, ¿no? Y muchos dicen que la de diciembre... Sí, perdón. No, que ahora después te viene el aumento de tarifas de los servicios públicos, ¿no? Bueno, pero también puede bajar un poco los alimentos, porque diciembre fue un pico en la oferta y en la demanda, ¿en eso? Y no sabemos, tenemos que ver. Hay que Porque en realidad el Banco Central está emitiendo el Banco Central tendría que absorber toda la emisión que está haciendo para comprar los dólares que está comprando por las exportaciones. Claro. ¿Sí? O sea, tendría que absorber más dinero para que no tenga impacto inflacionario. Correcto. Así que ahí tenemos que ver qué hace. Hasta ahora viene absorbiendo, está colocando cada vez más pases. Antes eran LELIX, ahora son pases, ¿no? Se llaman pases, pero no importa, vamos a decirle pasivos remunerados. Correcto. O sea que está aumentando el pase fiscal. Lo bajó por el lado de la tasa de interés, pero lo sube por el stock. Entonces, yo te diría, mira, seguramente vas a tener una inflación muy alta en diciembre, en enero, en febrero y en marzo. Marzo estacionalmente es alto. Sí. Ahí viene el otro problema, que es el problema cambiario, porque si vos tenés el tipo de cambio en 800 pesos clavado y lo movés 2% mensual, una inflación que ponele que esté, no sé, optimistamente en 15% o cosas por el estilo, 20%, se te va a ir licuando la devaluación que hiciste en diciembre. Y vas a llegar a marzo o abril con un tipo de cambio real que va a ser el equivalente, hice la cuenta, a el mes en vez de haberlo llevado a 800, como si lo hubiese llevado a 400. Vas a tener que mandarte otra flor de devaluación si no corregís antes el dólar ese oficial. crawling peg. Claro, exactamente, con la inflación que hay, ¿no? Ahora, yo ese sería el escenario. Te escuché decir, para hablar de lo general y con las particularidades que creas conveniente, que vos estabas de acuerdo en líneas generales con el programa propuesto, tanto en el DNU como entiendo que en la ley, ¿no? Que se emparenta claramente en una política de gobierno, pero que querías ver cómo se llevaba adelante. ¿Está bien esta pregunta? ¿O es más o menos? Lo que dije es... Sí. A ver, lo que digo es, estoy de acuerdo con el contenido de tanto el decreto como la ley. Por las desregulaciones. Sí, básicamente el tema de la regulación y algunos cambios que hay ahí adentro de la ley. Hay algunos puntos no estoy de acuerdo, pero son cuestiones menores. Pero en líneas generales estoy totalmente de acuerdo. Donde no estoy de acuerdo es en el caso del DNU. Yo no comparto que
un gobierno que se considera liberal avance sobre el legislativo. Justamente, ¿cuál es el principio del liberalismo? Limitar el poder del Estado. Acá le estás dando poder, cada vez más poder, porque en la ley está pidiendo 2 años de emergencia y poderes absolutos prácticamente, y 2 años prorrogables, o sea, quieren gobernar prácticamente 4 años con un Congreso muy marginal, no cerrado, pero casi marginal. Y vos no podés transformar un país en un gobierno o un país liberal violando el principio básico del liberalismo, que es limitar el poder del monarca, ¿no? Me parece que ahí, porque si, no es justificable porque los otros lo hicieron, entonces yo puedo hacerlo, porque lo mío es bueno y lo de los otros es malo, porque entonces no vivís en un estado de república. Y ahí es donde yo discrepo profundamente, porque el liberalismo no es solamente que los precios tienen que ser libres. El liberalismo es limitar el poder del Estado, la división de poderes, el check and balances, ¿no? O sea, los controles y contrapesos que hay para que nadie tenga un poder absoluto y pueda avasallar los derechos de las personas, ¿no? Te hago la pregunta, como se dice habitualmente, como abogado del diablo, pero él propone, me parece, hacer este cambio para modificar el rumbo que teníamos hasta ahora y que se necesitan esas herramientas justamente para evitar el gradualismo, es decir, tener una política de shock, cambiar de algún modo el pacto social, productivo, económico, de relaciones, y a partir de ahí comenzar con un proceso que él dice en 2 o 3 etapas, ¿no? Una cosa es la estabilización, después habla de una etapa del crecimiento, pero que para eso se necesita este shock. O sea que, a ver, lo que él estaría diciendo es, en todo caso, yo no puedo gobernar si no tengo poderes absolutos. O sea, no puedo corregir, no puedo arreglar el país si no tengo poderes casi absolutos. Y eso te diría que entonces es contradictorio con un principio liberal. Ahora, yendo al punto, te diría, bueno, si vos necesitas políticas de shock rápidas, en vez de mandar un DNU modificando y un proyecto de ley que creo que son 600 y pico de artículos, cosas por el estilo, manda las cosas más indispensables que necesitas para salir de esta crisis. Claro. Y deja, por ejemplo, de lado la toga que van a tener que usar los jueces, por decirte un ejemplo, ¿no es cierto? O sea, vos podés mandar un proyecto de ley y un decreto de regulación mucho más corto, no tan amplio, para que te lo apruebe rápidamente el Congreso y evitás seguir usando algo tan perverso como son los DNU, ¿no? Bueno, ahora ya están, ambos están lanzados, como quien dice. Y bueno, y veremos qué es lo que pasa, no sabemos. Pero bueno. Y bueno, por eso, mantenerse a la sociedad en una incertidumbre ahí, ¿no? ¿Y qué dirías del cumplemes del gobierno? Mañana es. Tenés razón, mañana se cumple un mes, tenés razón. Bueno, a ver, hasta ahora... O sea, en materia económica, ¿no? Me refiero. Por supuesto, todos estamos muy ansiosos, lo reconocemos. Yo creo que el gobierno que siga atentamente este canal, creo que también dice, che, ¿por qué están tan ansiosos? Bueno, tal vez la gente o nosotros mismos como ciudadanos queremos, necesitamos tener horizontes todo el tiempo, saber un poco más, por eso consultamos a analistas, especialistas, nos preguntamos a los funcionarios, a los diputados, a los jueces, a los gobernantes. A ver, a mí lo que me preocupa es esto, Hugo. Hasta ahora lo que estás teniendo es solamente un cambio de precios relativos, o sea, ajustar los precios que estaban atrasados, se están saltando todos porque estaban controlados, y te falta todavía lo de los precios de de las tarifas de los servicios públicos, algo más de combustibles, etc. Bueno, cambio de precio relativo y no tenemos más ni precios justos, ni precios cuidados, y algunas cuestiones del DNU que tienen que ver con algunas también transacciones económicas que cambiaron, me pareció, ¿no? Sí, no, pero lo que te estoy diciendo es, hasta ahora básicamente lo que hiciste fue liberar los precios, saltan los precios porque estaban comprimidos, estaban regulados, y entonces, bueno, ahí eso tiene un impacto sobre el nivel de salarios. Entonces, ¿cuál es el problema que yo veo? Que ya venía la población soportando un proceso recesivo y de alta inflación con el masismo.
Massa nos metió en un proceso de recesión con inflación cuando mirás los datos que están saliendo ahora del INDEC, que ya lleva casi 6 meses mínimo el proceso de recesión con inflación. Y la gente se venía bancando una inflación del 12 y pico por ciento, o sea, venía perdiendo poder de compra. Entonces, si vos extendés demasiado en el tiempo todo este proceso, yo no sé si la gente te va a poder aguantar tanto. A ver si me explico. O sea, ya la gente viene cansada. Entonces, si vos en todo este tiempo decís, bueno, mira, es un mes, 2 meses y ya arrancamos, fantástico. Pero si vas a estar mucho tiempo ajustando los precios, porque te faltan las tarifas de los servicios públicos, después vas a tener que volver a modificar el tipo de cambio, etcétera, sí. y ahí la gente se te puede agotar. Claro. Se te puede agotar y no te... Y de acuerdo a tu expertise en la materia económica, sobre todo, ¿había otro camino posible? Sí, yo creo que él podría haber anunciado un plan económico que contuviera 7 medidas básicas, la reforma monetaria, que eso se podría haber mandado un proyecto de ley al Congreso muy sencillo, donde le quitabas el curso procesual peso y le dabas curso legal a cualquier otra moneda, o sea, hacer transacciones en cualquier moneda. Presentar el proyecto de regulación de la economía, pero no tan amplio, concentrarte en lo más urgente. No le hubiese, por ejemplo, no le hubiese puesto impuestos a las exportaciones, no se lo hubiese dado, porque lo que te mueve hoy es la exportación, el consumo no te va a mover, ni te va a mover la inversión, va a tardar. Pero bueno, hubiese hecho una reforma, hubiese presentado la reforma monetaria, la desregulación de la economía, hubiese mandado el proyecto de reforma laboral, hubiese mandado una propuesta de reforma del Estado, una propuesta de reforma impositiva. El tema de los planes sociales lo hubiese presentado también y hubiese propuesto que Argentina, en todo caso, empiece a salir del Mercosur y se incorpore al mundo definitivamente. Claro. Hubiese mandado todo ese paquete y hubiese tratado de generar un shock de confianza de manera tal de que cambien las expectativas de los agentes económicos. Hoy no cambió las expectativas de los agentes económicos. Lo que hay es la esperanza de que pueda salir adelante. Pero no tuviste un shock de confianza como fue el plan austral o la convertibilidad todavía, ¿no? Bueno. Yo creo que había un camino distinto, a mi entender, ¿no? Roberto, por eso te consultamos, porque queremos saber tu opinión y que nos cuentes qué es lo que estás viendo. Te agradecemos mucho este contacto. Un fuerte abrazo. Hasta luego. Fue Roberto.